Bueno, buenas noches nuevamente, me presento. Mi nombre es Marta Lucía Muriel, soy médica y cirujana en la Universidad de Antioquia, vivo actualmente en Medellín y estoy terminando un posgrado en terapias naturales con la Universidad de Barcelona. ¿Qué me motiva a hacer este tipo de conversatorios? Por un lado, ayudarle a la mayor cantidad posible de personas a que puedan cambiar el destino de la enfermedad. Hay enfermedades que no son curables, pero que son tratables y lo más importante es que son prevenibles, que logramos evitar complicaciones cuando la enfermedad ya está establecida. ¿Qué veo hoy en día en mi consulta tradicional? Que hay muchísimas personas sufriendo en las complicaciones porque no lograron encontrar a tiempo esa mano amiga que les orientara en el proceso, que les permitiera conocer más qué hacer, aparte de tomar los medicamentos que a todos nos cansa, que a todos nos causa como un trabajo intenso tener que asumir una medicación permanente. Bueno, quiero compartirles esta información de muchísimo valor. Espero que puedan ir interactuando conmigo. Hay un chat dispuesto para esto, donde los puedo estar escuchando, pues leyendo sus preguntas y se las estaré respondiendo en la medida que vayamos haciendo la charla. Idealmente esperemos al finalizar para que podamos hacer una sesión completa y queremos es lograr impactar, es en esa corto, mediano y largo plazo de la enfermedad. Les voy a quitar por un periodo de tiempo pues la cámara para mejorar la transmisión y ahorita al final nos volvemos a ver. Bueno, empecemos entonces. Ante todo, lo primero que tenemos que tener muy claro es qué es medicina ayurveda, qué es nutrición ayurveda. Como médica tradicional formada en una universidad latinoamericana, una universidad de medicina alopática, he empezado a estudiar que hay otros tipos de medicina que nos van a aportar muchísimo para mejorar mi salud actual, para prevenir las posibles complicaciones y sobre todo para ayudar a que mi salud perdure en el tiempo. ¿Qué es la medicina ayurveda? Es una medicina original de la India, donde está enfocada principalmente en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos a partir de botánicos, plantas, tallos, frutos y raíces, empiezan a cuidar el organismo desde temprana edad, desde niños, para evitar las enfermedades. Y en la persona que ya tiene enfermedades existentes, porque igual van a aparecer por el envejecimiento propio del organismo, tratamos son las complicaciones. Tratamos evitar llegar a complicaciones, mejor dicho. Es mantener esa enfermedad en su estadio basal más sencillo que no permita que mi organismo se deteriore rápidamente en el tiempo. Es una ciencia de más de 5.000 años, aprobada por la OMS, que en América Latina y en Norteamérica se está cogiendo mucho auge porque estamos en una etapa de la vida en que no queremos que todo sea químico, no queremos que todo sea medicamento, no queremos que nuestros familiares dependan de un medicamento toda la vida. Dentro de la medicina ayurveda hay un proverbio que me parece pilar de lo que fundamenta esta ciencia y es la alimentación. Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Y cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Esto resume, a grosso modo, que lo más importante es la alimentación. Que si yo tengo unos buenos hábitos alimenticios y eso implica a los bebés, mi organismo se va a mantener mucho más tiempo saludable en el tiempo y por ende voy a necesitar cada vez menos medicinas. Entremos en materia. ¿Cómo sé si soy diabético? Primero que todo, hay que analizar varios factores importantes. Uno, ¿tengo familia diabética? Si tengo familia diabética, mi riesgo es mayor, mas no quiere decir que yo estoy obligada genéticamente a padecer diabetes más adelante. Segundo punto a tener en cuenta, ¿tengo problemas de sobrepeso u obesidad? Si mi respuesta es sí, aumento el riesgo de presentar diabetes en algún momento de la vida.
Y la tercera pregunta es si tengo alguna enfermedad adicional como la hipertensión o dislipidemia, que es colesterol y triglicéridos altos. Estas dos enfermedades predisponen mi organismo a aumentar la probabilidad de presentar diabetes en algún momento de la vida. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de diabetes? Cuando tú vas a tu médico porque tienes síntomas, ¿qué exámenes te deben hacer? Dos exámenes muy básicos, pero muy importantes. El primero, un examen de azúcar en sangre, una glicemia central en ayunas, que en la persona sana va a estar por debajo de 100, y una hemoglobina glicosilada que va a estar por debajo de 5.7. Cuando yo tengo estos parámetros, mi organismo está sano y no tengo nada de diabetes. Hay un nuevo estadio que se llama prediabético. Es una persona que no es diabética, pero que si no se cuida va a desarrollar la enfermedad. Una persona prediabética es quien tiene una glicemia en ayunas entre 100 y 126 y una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.5. Estas personas, el manejo o tratamiento es principalmente con dieta para evitar pasar a diabético tipo 2. Pero entonces, ¿cuál es el diabético tipo 2? Es el que en una muestra de glicemia en ayunas obtiene un valor mayor de 126. ¿Qué me dio 200? Es diabético. ¿Qué me dio 300? Con mayor razón. ¿Qué me dio 130? Es diabético. Y se confirma con una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. Estos dos parámetros, con estos dos parámetros tan sencillos, hacemos diagnóstico de diabetes. Ya no es necesario hacer la curva de glicemia, que lo repetimos en un mes a ver si sí, que de pronto no, es que de pronto ayer comiste mucho dulce, no. Si yo tengo un azúcar en ayunas en 126 y una glicosilada en 6.5, estoy presentando diabetes. ¿Qué debemos evitar cuando la persona ya tiene un diagnóstico de diabetes? Debemos evitar llegar a las complicaciones diabéticas, como cuáles: la retinopatía, o sea, las personas se van perdiendo la visión; la neuropatía, que es el daño de las fibras nerviosas de las extremidades; la nefropatía, que es el daño renal; la constipación, o sea, el tránsito intestinal, sus hábitos digestivos se van deteriorando por el mismo problema de la diabetes, entre otras complicaciones. Entonces, hablemos muy someramente de los dos tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1 es principalmente en niños y adolescentes, niños de cualquier edad, bebés, niños de un añito, de 5, de 10, adolescentes hasta los 18, pueden ser diabéticos tipo 1. Inclusive jóvenes que no sean obesos y que presenten diabetes pueden tener obesidad, diabetes tipo 1, perdón. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? La persona consume el alimento, llega al estómago, el estómago hace su función de convertir la alimentación, la comida, en glucosa. La glucosa entra en la circulación del cuerpo, pasa por las venas. Aquí en las venas el páncreas me tiene que mandar insulina para yo degradar esa glucosa, pero resulta que mi páncreas no está produciendo insulina. Y si no produzco insulina, todo ese azúcar se me está yendo para la sangre y es donde empiezo a tener aumento de azúcar en sangre y aparecen los síntomas de la diabetes tipo 1. ¿Cuáles son los síntomas? Son los chiquitines o los niños o adolescentes que todo el tiempo tienen sed, se toman al día 5 o 7 litros de agua. En un niño pequeño eso es mucha cantidad. Son signos de alarma que tengo que tener presentes. Son niños insaciables a la hora de comer. Tú les sirves comida y queda con hambre, quieren comer todo el tiempo. O son chiquitos que mantienen con sed constante, nada les quita la sed. En esos nenes hay que tener muy en cuenta estos síntomas para estudiar que no estén presentando un cuadro de diabetes. La diabetes tipo 2 es más común en el adulto y adulto mayor. ¿En qué consiste? Entonces, nuevamente, ingerimos nuestros alimentos, el estómago hace su función, convierte los alimentos en azúcar, esta glucosa entra a torrente sanguíneo, el páncreas sí produce insulina suficiente, que se la lleva por las venas a la circulación, pero esa insulina no funciona.
esa insulina es resistente a actuar en el organismo. El hígado no responde a los efectos de esa insulina y el azúcar entonces por ende no puede entrar a las células para ser digerido, se acumula y aparecen los síntomas. Entonces son dos entidades, cada una con un origen distinto, por ende el tratamiento es diferente. Hoy nos vamos a enfocar más en el tipo 2 porque el público es más adulto, aunque vamos a dar unos tips para los niños diabéticos también, porque en ellos es importante que yo no los deje complicar desde temprana edad. Entonces fui a mi médico y me dijeron, querido familiar, querido paciente, eres diabético con estos exámenes, estamos confirmando tu diagnóstico. La principal pregunta dentro de muchas es, ahora yo qué voy a hacer, soy diabético, que no como, ya me van a quitar toda la comida, ya no puedo comer, me van a poner muchos medicamentos. ¿Qué puedo hacer desde la nutrición ayurveda, desde la medicina ayurveda? ¿Cómo voy a impactar mi salud con unas recomendaciones básicas pero supremamente importantes que vamos a recibir hoy? Lo primero que tenemos que entrar a analizar es cómo está mi alimentación. ¿Realmente como sano? ¿Realmente estoy comiendo como debe ser? ¿O qué me llevó a desencadenar esa diabetes? ¿Qué me llevó a ese diagnóstico que tengo ahora? ¿Hago actividad física? ¿O más bien hago parte del grupo de las personas sedentarias? ¿Hacer ejercicio? Ay, no. Caminar, ay, no, yo prefiero subir por el ascensor un piso que coger las escaleras. Y si no permito que mi organismo esté en actividad constante, obviamente voy a tener un peso mayor y esto va a llegar a que mi organismo cada vez vaya acumulando y acumulando hasta desarrollar enfermedades. Importantísimo esto y quiero que todos lo tengamos siempre, siempre en mente. Nunca es tarde para mejorar mis estilos de vida. No esperemos a tener una enfermedad, no esperemos a un familiar enfermo para empezar a cambiar. ¿Qué recomienda la Ayurveda? La Ayurveda te recomienda dos cosas muy importantes dentro de muchas que ellos tienen de pilares. Una es complementar el tratamiento tradicional. Si tú ya estás medicado, si ya tienes un tratamiento farmacológico, complementa tu tratamiento con botánica, con frutas y verduras. ¿Qué es comer sanamente? Comer sanamente es, por ejemplo, mira este plato, tiene una buena cantidad de proteína, tiene una gran cantidad de vegetales, tiene frutas que les ayuda para el aporte energético, tiene aguacate, que eso es una fuente de grasa saludable, y tiene harina. ¿Cómo debo comer entonces adecuadamente? Mi plato debe contener un 50% de vegetales, tanto para diabéticos como para no diabéticos. Esta debería ser mi nutrición saludable. Debo tener una porción de granos, ahí está incluido el arroz, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, todas las leguminosas, y en ese mismo espacio puedo incluir los tubérculos, la papa, la yuca, los plátanos. Si yo deseo consumir ambos grupos, esta porción del plato la voy a repartir en esos grupos de alimentos y un buen aporte de proteína que ayude a que mis músculos se mantengan funcionales. ¿Cómo es la alimentación de un diabético? Es muy similar. Si vemos, tenemos el 50% de verduras, un 25% de proteínas, proteína de origen animal, proteína de origen vegetal, harina, una máximo 2 harinas por porción. Idealmente en mi almuerzo consumo 2 harinas y en el desayuno y la cena una harina únicamente. ¿Por qué es importante esta distribución de los alimentos? Porque acuérdate que mi organismo no está metabolizando adecuadamente todo lo que me genera niveles altos de glicemia y lo que más me genera niveles altos de azúcar son las harinas. Entonces, si yo consumo alimentos que al metabolizarse no me aumente alta la carga de azúcar, mi funcionalidad va a ser mucho mejor. ¿Qué recomienda la Asociación Americana para Diabetes? Que mi plato sea lo más saludable posible. Por eso, una bebida sin azúcar o agua, de hecho la Ayurveda te recomienda tomar agua con las comidas principales,
Nuevamente, el 50% de mi plato vegetales, un cuarto de mi plato proteína y un cuarto que sea un almidón. Mira que acá en este ejemplo tenemos frijol y una arepa o una tortilla que me está aportando tanto el almidón, la harina que llamamos nosotros, y proteína de origen animal y vegetal. ¿Qué me recomienda la Asociación Americana de Diabetes? Comer muchas frutas y verduras, elegir alimentos de grano entero, nada de alimentos procesados, elegir carne magra y quitarle la piel al pollo, al pavo, toda esa piel grasosa, evitar que la carne tenga grasa, incluir pescado en mis comidas, porque el pescado me ayuda muchísimo a mantener los niveles de omega 3 que ayudan a regular bastante la diabetes. Y en la preparación, usar aceites líquidos como el de canola o el de oliva en vez de grasas sólidas como la mantequilla o la margarina. ¿Qué me recomienda la Ayurveda? Preferiblemente el aceite de oliva y evitar a toda costa las grasas sólidas. Segunda recomendación importante, entonces ya hablamos de la alimentación, ya vimos cómo debe ser mi plato, qué debo realmente consumir, no nos estamos privando de alimentación, estamos redistribuyendo las porciones. Sí es importante que en la persona diabética, sea tipo 1, tipo 2, diabéticas embarazadas, evitar 100% el consumo de azúcar refinado, es decir, postres, el mecatico, el dulcecito, la chocolatina. ¿Por qué? Porque su metabolismo va a ser tan rápido que vas a terminar haciendo o una pico alto de glicemia o se te va a bajar el azúcar al corto tiempo. Entonces, mis carbohidratos tienen que ser de absorción lenta. ¿Qué más tenemos que lograr controlar? El peso. No es controlar el peso por moda, es controlar el peso porque entre menos depósitos de grasa tenga acumulados, mejor va a actuar la insulina propia en mi cuerpo. Y si es una persona que está con insulina inyectable, entre más grasita tenga, más difícil es que tenga respuesta en el organismo. Tercer punto muy importante, el control adecuado de la glicemia. Es ideal que toda persona que tenga diagnóstico de diabetes tenga en su casa un kit metabólico, un glucómetro con su respectivo aparatico para tomarse la glicemia todos los días en ayunas y cuando se sienta mareado, cuando sienta fatiga, cuando sienta demasiada sed para mirar signos de descompensación. Otro punto muy importante es realizar actividad física. ¿Cómo debe ser el control del diabético antes y después de la actividad física? Importantísimo, hacer 5 minutos de calentamiento. No voy a salir de una a hacer actividad física de alto impacto. Verifico previamente mis niveles de azúcar en sangre. Por ende, persona diabética no sale a hacer ejercicio en ayunas, sino que desayuna, ingiere algún alimento, hace sus 5 minutos de calentamiento, ejercicios en casa, estiramiento, una marcha un poco rápida en su misma casa, se verifica el azúcar y puede salir. Hacer una actividad de más o menos 20-30 minutos y al llegar hacer 5 minutos de estiramiento, darle tiempo al organismo de que repose y verificar con qué nivel de azúcar llegó. ¿Por qué? Porque si me consumí todas mis reservas de azúcar durante el ejercicio, debo llegar a consumir alimento. La persona diabética puede hacer actividad deportiva en gimnasio, tipo pesas, no tiene ningún problema, sea que salga a caminar, sea que haga actividad en gimnasio, ambos tipos de actividad física los puede hacer. Lo importante es que tenga estos dos puntos muy claros. Verifico glicemia antes y después de hacer el ejercicio para tomar los correctivos del caso. Hablemos un poco de las complicaciones. Sabemos que la diabetes es una de las enfermedades que puede desencadenar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y tristemente amputaciones de las extremidades, por no control
adecuado de las cifras tensionales, de las cifras de glicemia. Entonces, ¿qué es lo más importante? Yo tengo que tener claro estas 5 enfermedades. La retinopatía diabética es que la persona diabética no controlada adecuadamente me va a desarrollar en el tiempo daño irreversible de la retina, por ende pérdida de la visión irrecuperable. No sé si ustedes han escuchado algunas veces, hay personas, sobre todo los abuelos, los adultos mayores, que tenían el mito de la insulina me deja ciego. ¿Qué pasaba? Que toda la vida la persona diabética se rehusó a iniciar terapia con insulina y ya cuando la enfermedad avanzó tanto que perdió la visión y tuvo que empezar a ponerse la insulina o ya tenía una visión muy nublada y decidió iniciar la terapia con insulina, el daño ya era tan irreversible que a la final igual perdió la visión. Entonces le adjudicaron al tratamiento con insulina la pérdida de la visión sin hacer conciencia que fue el mal control de la diabetes en el tiempo. Otra enfermedad que es muy común en las enfermedades coronarias, o sea, los infartos. Persona diabética tiene más riesgo de producir infarto que persona no diabética. Las enfermedades renales son una de las principales complicaciones de la enfermedad, donde tú vas a encontrar que son personas que se les va deteriorando tanto el riñón que pueden terminar en una diálisis. Eso es muy importante, sobre todo en los pacientes jóvenes, en los niños, que su diabetes es de inicio temprano. Si no se les cuida desde jovencitos, desde el momento del diagnóstico, e igual los adultos van a terminar en una diálisis a los 18 o 20 años. Son niños que van a necesitar un trasplante renal, pero que si yo no aprendí a controlar mi enfermedad con mi riñón propio, probablemente ese trasplante tampoco funcione porque no he aprendido a cuidar la enfermedad. Otra de las complicaciones es la neuropatía diabética, que es el daño de las fibras nerviosas que empieza sobre todo en las extremidades inferiores, o sea, en las piernas. Son esas personas que no se dan cuenta que se golpearon sus pies, sus dedos, y el día menos pensado hacen una enfermedad que se llama un pie diabético, que es una infección tan severa del pie que como no tienen sensibilidad, no se dieron cuenta, no les dolía y están ya en un punto tan avanzado que hay que hacer amputación de la enfermedad. ¿Qué queremos? Evitar estas complicaciones. Eso va a impactar en toda la repercusión social, emocional, anímica del paciente, de esta persona con diagnóstico de diabetes, que yo le pueda evitar llegar hasta allá, pero el compromiso inicial es del paciente. Si el paciente no hace conciencia de la enfermedad, no toma la decisión de cuidarse, no asume unas conductas responsables, no se hacen los tratamientos, no hay tratamiento exitoso que le pueda evitar las complicaciones. ¿Cómo me puede ayudar la medicina ayurveda? ¿Qué me ofrece la medicina milenaria, una medicina tradicional, para ayudarme en mi control de la glicemia, para ayudarme en mi control de la enfermedad? No me la va a quitar, no es una cura de la diabetes, pero me está evitando que yo llegue a esas complicaciones de las que acabamos de hablar. Entonces, revisando la literatura de toda la parte de medicina ayurveda, hoy quiero hablarles de 5 botánicos supremamente estudiados con una evidencia científica grandísima que nos va a aportar mucho en el control de la enfermedad y en prevenir las complicaciones. Entonces hablemos inicialmente de la malaquia. El amalaki es una fruta, como ustedes la pueden ver en su pantalla, tiene más o menos el tamaño de un kiwi, solamente crece esta clase de amalaki, que es el que utilizamos en la medicina ayurveda, crece en India, en Nepal, en el sur de Asia y en la parte de un área de Japón específica únicamente. Hay otras regiones del mundo que lo cultivan, pero no tiene los beneficios que están estudiados en la literatura médica. Revisando entonces la literatura, quiero traerles 2 artículos que a mi criterio médico son muy válidos. ¿Por qué? Porque me respalda el que yo te pueda recomendar esto
para tu enfermedad. Entonces, este es un artículo publicado en el 2012 donde hace una revisión de todas las aplicaciones terapéuticas potenciales que tiene la malaquia. Aquí habla principalmente de efecto cardioprotector, nefroprotector, o sea, del riñón, me protege el hígado, me protege los nervios, me protege sobre todo la parte cardíaca de todos esos cambios de la glicemia hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué es importante aquí? Que los niveles antioxidantes que tiene es lo que más me va a ayudar al control de la enfermedad. Que tengo también un efecto anticolesterol que me ayuda a bajar esos niveles de colesterol, que por ende me protege mi organismo de toda esta cascada que vimos ahorita de la enfermedad. Y específicamente hablando de la diabetes, tenemos en una revisión del 2010 que nos explican que hay varios estudios reportados en la literatura, ha encontrado que es muy efectiva para reducir los niveles de glucosa en el organismo al inhibir la gluconeogénesis, o sea, es un proceso en el hígado que me forma glucosa a través del ahorro que tengo en el cuerpo y evita también que se me deteriore las reservas que tengo almacenadas en los músculos. Porque esto es importante, porque yo estoy beneficiando a mi organismo de mantener producciones elevadas de glicemia. Cuando mi organismo tiene picos de glicemia bajita, inmediatamente él empieza a producir azúcar de sus reservas internas. ¿Qué pasa? Que si yo logro mantener mi glicemia estable, voy a evitar esas complicaciones, voy a evitar esos picos y por ende estoy controlando mi organismo. Otro de los botánicos muy importantes que tenemos en Ayurveda y que ahora está muy de moda en América es la cúrcuma. De hecho, la principal revista de la diabetes que manejamos nosotros como médicos, el Diabetes Care, de la Asociación Americana de Diabetes, publicó un estudio que habla de la cúrcuma para la prevención de la diabetes tipo 2. ¿Qué encontró ese estudio? Publicado en el 2012, que después de 9 meses de estar consumiendo cúrcuma, curcumina es el principio activo de la cúrcuma, en una población prediabética se redujo significativamente el número de individuos que terminaron siendo diabéticos. Entonces, en este entorno en que mi familia tengo una persona diabética, en que yo puedo estar empezando a tener síntomas o que mi médico me dijo, estás prediabético, empezar a consumir cúrcuma va a mejorar que mi páncreas funcione mejor, que las células beta, que son las productoras de insulina, tengan una insulina de mejor calidad y por ende voy a obtener beneficios en el tiempo. El 16.4% de los sujetos que no recibieron cúrcuma, a ese porcentaje desarrollaron diabetes, mientras que en el grupo de todos los que recibieron cúrcuma, ninguno progresó a diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque este grupo que recibió cúrcuma, su funcionalidad del páncreas fue muchísimo mejor. Entonces, ¿cómo no yo decirle a mi familia, a mi paciente, mira, existe este botánico que simplemente tú lo incorporas en tu alimentación diaria y te va a ayudar a prevenir tanto la aparición de la diabetes tipo 2 si ya eres prediabético, y en el diabético ya diagnosticado voy a ayudar a que no genere las complicaciones porque estoy mejorando el funcionamiento del páncreas. Entonces estoy impactando desde el origen en las complicaciones de la enfermedad. El tercer botánico que tenemos fácil acceso en América Latina es el jengibre. ¿Qué dice la literatura médica respecto al jengibre y la diabetes? En un artículo publicado en el 2012, habla específicamente de cómo voy a prevenir y las propiedades protectoras del jengibre en las personas diabéticas, en las que ya tienen complicaciones y en las que tienen asociada una enfermedad metabólica como es el colesterol alto, la triglicéridos altos, que es la dislipidemia. ¿Qué concluyó este artículo? Que el jengibre es efectivo para controlar la glicemia en los pacientes diabéticos.
que su mecanismo está asociado con la inhibición de varias enzimas que nos ayudan a mejorar el control del metabolismo de esos carbohidratos y aumentan la efectividad de la insulina y la sensibilidad de los tejidos a que esa insulina funcione mejor. ¿Todo esto en qué se me refleja? En que voy a tener un organismo más controlado porque no estoy desarrollando resistencia a la insulina. ¿Por qué les traigo esta información al tema? Porque muchas veces tú vas a encontrar, sobre todo nosotros los médicos somos muy escépticos a que nos hablen de natural, a que nos hablen de medicamento tradicional, a que nos hablen de botánica. Pero todo tiene un respaldo científico estudiado, evidente, que tenemos acceso a todos los médicos y queremos buscar. Un cuarto botánico es el tulsi. El tulsi es una planta igual, sobre todo utilizamos las hojas y las raíces. Y también tenemos un artículo del 2004 publicado en una revista de la India, donde habla del efecto hipoglicemiante y antioxidante del tulsi. El nombre científico del tulsi es Oxymum sanctum, por eso dice, pues no dice tulsi literalmente. ¿Y qué encontramos? Que en la India hay más de 50 millones de personas con diabetes. Por eso allá estudian tanto todas sus plantas, cómo llegar a impactar en esas personas para disminuir las complicaciones, porque allá la diabetes es un problema de salud pública. ¿Qué encontramos? Que incluir en nuestra dieta un suplemento con tulsi me va a ayudar a disminuir significativamente los niveles de glucosa. ¿Qué estoy mirando yo aquí? Que tengo grandes posibilidades de mejorar mi enfermedad hablando, incluyendo en mi alimentación, en mi consumo diario, botánica que puedo tener al alcance de la mano. Y el quinto botánico del que les quiero hablar hoy es el aritaki. El aritaki es un fruto seco, parecido como al cacao, crece también en la India y también tiene su soporte científico. ¿Qué vemos aquí? Que dentro de la medicina ayurveda es considerado el rey de la medicina en el Tíbet. ¿Por qué? Porque es que tiene tantos beneficios para el asma, te ayuda para el vómito, para la diarrea, para los problemas en la piel, las úlceras, los problemas del corazón, y ha demostrado adicional que tiene efecto antidiabético, me protege el hígado, me protege las articulaciones, me protege el corazón, me protege de la artritis, hasta los dientes tiene efecto porque me evita la producción de caries. Es un resumen grande donde tú estás encontrando que es una planta medicinal con muy buena valoración, con muy buen estudio en el tiempo, que te va a ayudar a mejorar múltiples enfermedades. ¿Qué les quiero yo compartir hoy? Un mensaje muy grande. Primero, ¿dónde yo puedo conseguir estos productos, estos botánicos? Pues realmente tú los botánicos los puedes conseguir en algunas tiendas naturales, vas a conseguir cápsulas de la presentación de cada uno de estos botánicos, pero cápsula por botánico terminarías con 5 cápsulas naturales en teoría que no te podemos garantizar que tenga las concentraciones exactas. Dentro de mi ejercicio profesional encontré que hay una compañía que está basada en un apoyo científico grande que es del Centro Médico para el Bienestar del Dr. Deepak Chopra en Los Ángeles de los Estados Unidos. Porque para mí esto fue algo importante, porque encontré un médico con formación occidental como la mía, como la nuestra en América, que a la vez se formó en Ayurveda en su país de origen, que es la India, y que fusionó ambas medicinas. Él, en conjunto de varios científicos, estuvieron aportando cómo producir este botánico, esta mezcla que tenemos aquí hoy, de las que les quiero hablar un poco, que contiene los botánicos de los cuales yo les acabo de hablar y nos la puso a disposición en muchos países para que podamos consumirlo y lograr control de la enfermedad.
¿Qué componentes tiene entonces? El amalaki, que lo hablamos inicialmente, la cúrcuma, el aritaki, que adicional me apoya la digestión, el jengibre, el tulsi y un sexto del cual no les hablé, que es el jujube, que está muy enfocado a proteger mi sistema nervioso central. Es un líquido nutricional, es un jugo diseñado para toda la familia, en el cual tú vas a encontrar beneficios aún en las personas que no tienen enfermedad diagnosticada para empezar una prevención temprana, como en los adultos sanos o enfermos y los abuelos. También está indicado en mujeres embarazadas, en ancianos, sin ninguna contraindicación. ¿Cómo se consume? ¿Cómo ayudamos a las personas a que les mejore su enfermedad con este producto? Primero, los niños de 1 a 12 años van a incorporar en su alimentación 2 onzas al día. ¿Cómo lo vamos a incorporar lentamente? La primera semana les voy a incorporar en su alimentación 1 onza al día. Puede ser media onza en la mañana, media onza en la noche, puede ser puro o diluido, para empezar a que su organismo se beneficie de las propiedades de estos botánicos y empiece a regular los niveles en sangre de la glicemia. ¿Qué puede pasar esa primera semana? Esa primera semana puede pasar que sienta un poco de mareo, que sienta un poco de náuseas, que pueda desencadenar quizás hasta dolor de cabeza, que pueda dar diarrea o vómito. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque como esto es una mezcla de botánicos, lo primero que ellos hacen es empezar a desintoxicar el organismo, a sacar todos los residuos de medicamentos acumulados, de alimentación inadecuada, de falta de hidratación. Entonces él te empieza a aflorar todo lo tóxico que tienes y pueden aparecer estos síntomas. La segunda semana, cuando ya superamos este pico de inconveniente, digámoslo así, o de síntomas aumentados, ya le puedo incorporar a mis niños las 2 onzas al día, idealmente una en la mañana, una en la noche. Recordemos que 1 onza es el equivalente a 30 mililitros. Entonces es muy importante que yo le inculque al niño por qué es importante tomarse este jugo, que lo mantenemos en la nevera. Es un sabor muy agradable, donde les va a permitir saber que si ellos lo consumen muy juiciosamente, van a empezar a tener mejoría en la enfermedad. ¿Cómo lo tomamos los adultos? Los adultos lo vamos a incorporar pues desde los niños mayores de 12 años y los adultos mayores. La primera semana igual, 1 onza al día, una toma única, donde voy a también a tener esos picos de síntomas en algún momento de mi semana. En el adulto pueden durar hasta 14 días esos síntomas. Ya cuando resuelvo estos síntomas que yo digo, no siento nada, me siento súper bien, me cayó excelente, mejor dicho, estoy lista, mi segunda semana aumento a 2 onzas al día. ¿Por qué hago un aumento gradual? Porque estoy acostumbrada, o no estoy acostumbrada, mejor dicho, a recibir ningún concentrado botánico. Y mi organismo puede sentir los síntomas de esos que les hablé ahorita. Entonces lo voy adaptando lentamente para que mi progreso sea perdurar en el tiempo. En la tercera semana ya les incorporo 3 onzas al día, 1,5 por la mañana, 1,5 por la noche. Y a partir de la cuarta semana en adelante, 4 onzas al día, 2 en la mañana, 2 en la noche. Porque para mí esto es fundamental, porque si yo no le explico a mi paciente diabético que va a empezar a tomar un complemento al tratamiento los primeros días y de entrada se toma 3 onzas al día y aparecen estos síntomas aún más aumentados, probablemente abandone este complemento terapéutico y no disfrute los beneficios de consumirlo en el tiempo. Quiero abrir un espacio para preguntas, quiero resolverles sus dudas, quiero acompañarlos en este proceso
Ustedes van a encontrar que hay un chat habilitado donde me pueden hacer las preguntas que tengan si es de su agrado para poderles apoyar en todo este proceso. En sus pantallas les apareció una pregunta de un sondeo donde queremos darles más información. Entonces, para eso sí les voy a pedir que me dejen su correo electrónico las personas que no respondieron el sondeo directamente en el chat para poderles hacerles pues como el envío de la información más tardecito, ¿cierto? Bueno, me están haciendo una pregunta por aquí. Dice, ¿cómo incorporo el producto en mi consumo diario si estoy, por ejemplo, en tratamiento con insulina? Entonces, algo muy importante. Toda persona que ya tenga un tratamiento con insulina o con tabletas, con hipoglicemiantes orales, no vamos a suspender el tratamiento, vamos a mezclarlo. Voy a tomar mis dosis de insulina, voy a tener mi tratamiento con pastillas, pero que es importante que a medida que yo voy teniendo el beneficio del botánico, mi organismo va a ir pidiéndome que disminuya la dosis. Por eso es tan importante el acompañamiento médico. Tengo aquí una pregunta adicional. Me preguntan cuál es el costo del producto. Bueno, eso varía dependiendo del país. Cada país tiene unas normas establecidas, pero en promedio tiene un costo del mes de $70 directamente entregado en la puerta de tu casa. ¿Cuánto tiempo lo debo consumir? El tiempo que tú quieras mejorar tu enfermedad. No es algo de por vida. Hay un principio básico en la Ayurveda que los beneficios obtenidos a partir de la medicina Ayurveda no se pierden en el tiempo. Pero si yo estoy consumiendo un jugo nutricional, un preparado nutricional que me está mejorando el control de mi diabetes, voy a preferir seguirlo consumiendo que dejar que la enfermedad me avance. ¿Cuánto dura? Normalmente uno hace la compra mensual. ¿Por qué? Porque esto no tiene ni químicos, ni conservantes, ni preservantes. Y cuando tú lo destapas, debes meterlo a la nevera para que no se te vaya a dañar. Como la enfermedad no tiene cura, y eso es algo que hablamos al principio, es una enfermedad que tú vas a controlar en el tiempo, es una enfermedad que vamos a tratar en el tiempo para que no nos genere las complicaciones. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener esos beneficios en mi salud? Lo primero que todo que tengo que tener muy claro es, si yo lo incorporo en mi alimentación diaria, voy a mantener mucho más regulado. Que puedo suspenderlo un mes, no pasa nada, tu diabetes no se te va a descompensar porque es que a la vez estás mejorando los otros hábitos de estilo de vida saludables, estás evitando que tu organismo se desgaste y estás protegiéndolo de esos picos de alta o baja azúcar. Por ende, el control va a ser en el tiempo. ¿Cómo preparar esta misma mezcla en casa? Realmente, pues en América no conseguimos todos los botánicos. Aquí tenemos a disposición, por ejemplo, la cúrcuma y el jengibre, con la que tú puedes preparar infusiones, más no te puede hacer la misma estabilización porque necesitas unas dosis altas. Gracias, Santiago, por dejarnos tu correo. En el transcurso de hoy o mañana te estaremos enviando más información entonces. Maritza me está preguntando cómo debo entonces implementarlo en una persona diabética tipo 2. Ya me contaste tu edad, no la voy a decir en público. Listo, mira. ¿Cómo se hace la parte adquisitiva? Tú nos dejas igual tu correo electrónico, un número telefónico o WhatsApp para poderte contactar. Te mandamos un link directamente para que hagas la compra y te llega a la puerta de tu casa. En cualquiera de nuestros países en los que la compañía está,
que es América Latina principalmente, y Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y parte de Asia, el mes, tú al mes consumes 2 botellas de la presentación que les muestro ahorita en la imagen. El pago, si uno lo paga directamente por internet, ellos te lo envían a tu casa, se paga por anticipado. Directamente la compañía se encarga del despacho y lo que les decía ahorita al principio, el mes tiene un costo de $70 más el impuesto, más el costo pues del envío que te llega a tu país. A lo que es muy importante y que quiero que todos tengamos muy presentes es que cuando empezamos un consumo botánico, siempre tenemos ese acompañamiento médico todo el tiempo, ¿cierto? Donde lo principal que queremos es que no se sientan solos con un producto que quizá no conozcamos mucha profundidad, pero quiero que tengan muy presente que ahí vamos a estar, donde podemos estarles acompañando, asesorando vía internet para ayudarles en todo ese proceso de adaptación. Enrique, ¿me amplías un poco la pregunta, por favor? ¿Puedes mandar fotos de qué? ¿De qué más pues, qué fotos deseas que te envíe? Envíame por favor tu correo. Bueno, me pregunta Mauricio, ¿cuándo podemos ver mejoría de nuestra enfermedad? Mire, yo tengo pacientes aquí en Colombia, aquí en Medellín, que ya están incorporando en su tratamiento para la diabetes este botánico y en un mes he visto grandes resultados con ellos. Obviamente haciéndoles el acompañamiento que les mencionaba ahorita, donde ellos empiezan a ver cómo su salud se va viendo beneficiada. ¿Cómo pueden entonces empezar a encontrar dentro de estas alternativas una respuesta en salud que quizá con los medicamentos no estaban teniendo con el tiempo? ¿Cómo nos ayuda con el peso? Sí, mira, nos va a ayudar muchísimo porque si mi metabolismo está funcionando mejor, el peso me va a funcionar mejor. Por ende, voy a tener muy buena respuesta en esta área porque voy a encontrar que mi organismo empieza a funcionar de una forma mucho más eficiente y por ende no acumulo grasa, porque mi metabolismo no está acumulando toda esa glucosa que no estoy gastando por la falta de insulina, sino que estoy metabolizando todo muchísimo mejor. Otra pregunta es si tengo daños renales secundarios a la diabetes o no asociados a la diabetes, ¿lo puedo tomar? Sí, mira, es una pregunta supremamente importante. Tenemos ya experiencia aquí en Medellín en las unidades renales, pues yo les hablo de mi ciudad porque es donde ejerzo mi profesión, donde hemos visto pacientes que tenían niveles de proteína en orina que no tienen no por qué tener, que les han desaparecido. O sea, ese riñón está recuperando función, está recuperando vitalidad acá en medio de todo lo que están consumiendo. Entonces ese riñón me va a funcionar muchísimo mejor en el tiempo y voy a evitar que se me dañe, lo estoy protegiendo porque me está ayudando a que ese riñoncito tenga mejores respuestas, mejor respuesta al tratamiento. Enrique, déjanos tu correo por favor para entonces hacerte la comunicación posterior de la imagen que tú deseas que yo te envíe. No hay ningún problema con eso. Bueno, nos pregunta Juan Manuel que si un paciente lleva mucho tiempo con la diabetes, ¿en cuánto tiempo voy a ver los resultados? Entonces, mira, hay algo que es muy importante. Los resultados no solamente dependen del tiempo de diagnóstico que tengas, sino que también va a depender de qué tan comprometido estés con tu tratamiento, ¿cierto? ¿Cuál es la experiencia que tengo en el tema? Yo veo pacientes diabéticos todos los días, personas con medicación tradicional y personas que permiten complementar su alimentación con algo saludable, con algo natural. Normalmente la persona que solo recibe su medicación tradicional va a tener un control óptimo entre 6 y 9 meses si se cuida la alimentación y adquiere unos hábitos de vida saludable. ¿Qué he visto yo en las personas que incorporan en su alimentación una mezcla botánica como esta? Que empiezan a tener mejoría de la enfermedad desde el primero, segundo e inclusive tercer mes. ¿Qué es mejoría en la enfermedad?
que no voy a tener esos picos de que se me subió el azúcar, se me bajó el azúcar. Me mareé, no me mareé. Y que sus niveles en laboratorio, que sus exámenes de laboratorio van a ser muchísimo más óptimos. Nos preguntan por aquí que tenemos un caso con cálculos en la vesícula biliar, hígado graso y problemas digestivos en el colon. Bueno, te cuento, dentro de estos botánicos, ellos tienen una capacidad para poder compensar el funcionamiento de tu organismo. Obviamente aquí solamente nos enfocamos en hablar de la diabetes, pero esta mezcla está diseñada para que toda tu funcionalidad orgánica esté mucho más óptima. ¿En qué sentido? Si yo soy hipertenso, él te va a ayudar a regular esas cifras tensionales. Si yo tengo problemas cardíacos, voy a empezar a que mi corazón no se me deteriore más rápido. Si yo tengo problemas de piel, el impacto en la piel es impresionante. Personas con acné, con psoriasis, con problemas alérgicos en piel, personas con problemas respiratorios, asma, EPOC, rinitis, los cuadros gripales secundarios al cambio de clima, los problemas digestivos. La combinación de estos botánicos, hay una propiedad que se llama adaptógeno. Ellos se adaptan a la necesidad de tu organismo, se adaptan a que tu organismo funcione mejor, a que saque todo lo que no te está funcionando, a que su célula funcione mucho mejor, ayudar en la parte antioxidante. Si yo te desintoxico, si yo saco de tu organismo todo lo que no funciona, el mismo organismo va a funcionar de forma más óptima y la respuesta a cualquier enfermedad va a ser muchísima mejor. Una pregunta que me hacen por acá es si este mismo producto sirve para todo lo que les estoy mencionando. Increíblemente sí. No es algo milagroso, no es un medicamento primero que todo, es un complemento a la nutrición que yo debo tener, es un complemento a mis hábitos saludables, donde yo estoy permitiéndole a mi organismo mejorar desde su funcionamiento, perdón, y por ende todo mi organismo va a estar muchísimo más óptimo. Bueno. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí conmigo en esta noche. De verdad, muchísimas gracias por el acompañamiento. No se imaginan lo gratificante que es poder tenerlos aquí en esta sala virtual, sacando tiempo para cuidar su salud. Eso es algo que es invaluable realmente. Agradezco a ustedes por habernos acompañado. Queremos estar haciendo estas charlas orientadas a toda persona que quiera mejorar su salud a partir de las terapias naturales. Nuevamente, la invitación es a que si desean, nos dejen sus datos de contacto, ya sea vía correo electrónico. En pantalla tienen mis datos de contacto, mi número de WhatsApp, mi correo electrónico. Ahí también me pueden hacer sus preguntas, nos pueden seguir en redes sociales. Queremos estar en contacto mucho más estrecho para poderles estar acompañando. Cada miércoles en este mismo horario vamos a estar hablando de temas similares, asociados, que nos podamos ir complementando entre todos y que hagamos de estas charlas un conversatorio muy ameno, donde nos podamos apoyar en las dudas que todos tenemos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces la próxima semana, miércoles 7 de la noche hora Colombia. A sus correos les estará llegando la información a quienes nos dejaron los datos de contacto para poderles estar acompañando todo este tiempo. Muchas gracias.